Mi nombre es Cassandra y bueno, cuando era pequeña me gustaban más los deportes al aire libre, natación, voleibol, básquet, mm, y tenis, entre otros. Pero bueno, todo era muy divertido. Cuando era pequeña, como todas personas, tenía Facebook y publicaba fotos de mis actividades diarias fuera de casa o cuando salía, de ir a nadar, ropa de baño, o entre otras cosas. Y bueno, no, ese es un nombre desconocido para mí, pues me comenzó a mandar mensajes de la nada, comenzó a comentar mis publicaciones diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haciendo? Sales bonita, qué hermosa. Y bueno, al inicio fue como que no me tomé importancia, borraba el chat o borraba los mensajes y ya. Pero después de unas cuantas semanas comenzó a ser un poco más insistente por mensajes privados. Me decía, hola, 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 ¿cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto mides? ¿Cómo estuvo tu día? Y la verdad fue como que un poco raro para mi edad en esos momentos. Fue también un poco incómodo para mi gusto. Y bueno, yo simplemente lo ignoraba, no le tomaba tanto caso. Y bueno, y seguía y seguía. Cada día que pasaba era un montón de mensajes nuevos que el hombre me mandaba. Y simplemente los ignoraba, no les hacía caso, los dejaba ahí, los leía y simplemente borraba la conversación y ya está, porque nunca respondía nada. Y bueno, como toda persona en esos momentos, yo había puesto donde estudiaba, donde vivía, bueno, no mi casa exacta, pero el distrito donde estaba, la secundaria a la que estaba yendo. Eh, de un momento a otro comenzó el hombre a mandar fotos de la puerta principal de mi secundaria y fue cuando yo comencé a tener un poco de miedo, la verdad, de pues encontrarme con esa persona que me estaba buscando, en otras palabras. Eh, pero al inicio como decir, seguramente lo sacó de internet, seguramente pasó y tomó la foto o simplemente vino en un momento que la secundaria estaba cerrada y pues tomó la foto. Pero cuando comenzó a ser pues muy frecuente el envío de las fotos de la puerta de mi secundaria, tanto de día, o sea, en las mañanas como en las tardes, comencé a sentir un poco de miedo, o sea, no quería salir. Y si salía de mi secundaria, salía con mis amigas que vivían cerca de mi casa. O también cuando iba a la secundaria, iba con mi mamá, con mi papá, con una de mis tíos o una de mis primas. Y no le había comentado a nadie hasta ese momento de que alguien me estaba acosando. Y algunos se preguntarán, ¿por qué no lo bloqueé? Yo simplemente no le tomaba importancia. Y fue un error mío también no hacer eso y no hacer aviso a alguien de mi familia de que me estaba pasando eso. Pero bueno, la cosa que pasó después fue un poco más alarmante para mí porque comenzó a escribirme y mandarme fotos de mi secundaria cuando era hora de entrada o salida. Me decía, ¿dónde estás? Aquí estoy enfrente, te estoy esperando, ¿cómo estás? Vamos a tomar algo, salimos, te compro algo y ya fue mucho más evidente el miedo de que no quería encontrarme con esa persona y más porque no lo conocía y era una persona mucho mayor que yo. Di aviso a mis padres, a mis familiares, mis padres dieron aviso a mis familiares que son policías y también se dio aviso a los instructores de la secundaria para que estuvieran al tanto de que una persona estaba haciendo ese tipo de cosas a un estudiante. Mis auxiliares pues tomaron medidas en ese caso de comenzar a ver si es que había alguien rondando, tomaba fotos y sí se llegó a ver por lo que yo llegué a escuchar de una conversación de mi auxiliar con mis padres, de que se encontró un hombre frecuentemente visitando la institución en las mañanas y en las tardes, tomando fotos y obviamente se le hizo el llamado de que pues se retirara, que se vaya el hombre. Y mis padres por el otro lado tomaron una medida de que mis tíos me llevaran a la secundaria todos los días, que me fueran a recoger y si tenía que quedarme hasta más tarde en la secundaria por temas de escolta de damas o tutorías o asesorías, mis tíos también me estuvieran esperando en la secundaria. Bueno, fue un tema un poco
muy alarmante por parte de mi familia de que eso estuviera pasando, y también ellos se preocuparon bastante porque yo no di aviso de lo que estaba sucediendo en ese momento. Mi nombre es Brenda Ramírez Palomino, tengo 20 años y la primera vez que sufrí acoso fue a los 12, bueno, acoso virtual. En ese entonces la red social que estaba de moda, por así decirlo, era Instagram, y pues yo quise ser pues parte de ese grupo social, por así decirlo, tratar de encajar de la sociedad en esa forma. Y me creé una cuenta a espaldas de mis padres. Ya desde ahí todo empezó mal, ¿no? Obviamente. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? 12 años, era una niña y subía fotos normales. Eran fotos de mi rostro y ya, cosas con mis amigos en secundaria, em, y cosas comunes y corrientes. Pero yo, bueno, en secundaria como tal, en esa época sí era social, pero no tenía tantos amigos, por así decirlo. Tampoco tenía con quién hablar en casa, no tenía con quién hablar en colegio, no tenía alguien de confianza. Entonces me refugié en la virtualidad, por así decirlo. Y fue cuando empecé a hacer amigos virtuales, los cuales pues no eran amigos como tal, pero en ese entonces uno no se da cuenta. Tenía 2 años, una niña madura. eh, Probablemente como que mis ojos también estaban vendados por lo mismo, por las mismas cosas que me decían las otras personas en las que me refugiaba, porque eran mis amigos. La persona con la que, o sea, con la que sufrí acoso, bueno, la que me acosó, eh, tenía 16 años. Si no me equivoco, él se llamaba Carlos, no recuerdo el nombre completo. No era de acá de mi país, sino que era de Chile. Pero bueno, empezó como una supuesta amistad, me decía cosas lindas, todo al inicio, todo muy lindo, por así decirlo, pero después todo eso se empezó a tornar gris. No sé qué otro término usar, la verdad. Em, bueno, como dije, yo me refugiaba en todas estas amistades, y fue cuando este chico empezó a propasarse conmigo. O sea, en un inicio, como me decía cosas lindas, pues yo creía como que me gustaba esa persona. Me hizo creer que yo también le gustaba, y en plan tipo como que quiso ser mi pareja. Entonces acepté ser su pareja de manera virtual. Yo tampoco sabía en la que me estaba metiendo. Y al inicio pues no me pedía nada, no me decía nada, como que todo era normal. Pero después empezó a amenazarme, por así decirlo, con hablar con mi familia, hablar con mis amigos, porque como era una red social pública, yo tenía a mis amigos y familiares agregados, excepto de mis padres, porque se supone que lo saqué, o sea, creé esta cuenta a espalda de ellos. Llegó un punto en donde todo salió de control, porque yo lo bloqueé esa cuenta, creo cuentas nuevas para seguir amenazándome con hablar con mis padres, mostrar algunas conversaciones. Eh, Eliminé esa cuenta y después de unos meses, pues yo creé otra, incluso cambiando mi nombre, porque pues yo, como dije, me llamo Brenda, pero lo hice por mi segundo nombre, Yajaira, y aún así me encontró. Siguió amenazándome, yo para ese entonces ya tenía una relación, y pues amenazó con contarla a mi pareja de ese momento. Y tuve que empezar a pues alejarme de todas las redes sociales por un tiempo, porque incluso hasta por Facebook me empezó a escribir. Ya para ese entonces yo ya tenía todas las redes sociales porque mis padres me habían dado la autorización. Pero nunca fue, o sea, durante ese entonces, cuando yo era adolescente, nunca supe cómo deshacerme de ese acoso, porque pues no tenía con quién hablar, ¿no? Y creo que principalmente la razón por la que muchas chicas terminan esto es porque en su día a día, en la vida real, no tienen la confianza con quién hablar en su casa o amigos, entre otros, o sienten que no son escuchadas, como en mi caso también pasó. Y ya bueno, actualmente pues me alejé de todo eso, sí logré como desaparecerme porque me desaparecí de las redes, ¿no? Y ya después de un tiempo volví a crear mis cuentas y pues pude seguir con mi vida normal. Y bueno, la verdad, hay un tema también de que este tipo de cuerpo que tengo actualmente lo tengo desde que tengo 14 años. Fue un gran problema para mí siendo pequeña y tener este tipo de cuerpo, por el mismo hecho de que cuando salía a la calle los hombres me miraban, silbaban, hacían piropos de una manera vulgar en sí. Y también eso fue a que antes yo usaba falda, vestido, ropa un poco más pegada, ropa un poco más short también.
Porque mi mamá también me decía, pues ponte hija, estás en verano, puedes usar short, falda, vestido, pero desde que aquellas experiencias que tuve con ese hombre, dejé totalmente de usar falda, short, vestido, entre otros. Y comencé a usar puros jeans, buzos, casacas, poleras, polos, cualquier tipo de ropa que haya sido suelta. Y bueno, a pesar de eso, a veces los buzos o los jeans o el mismo uniforme de la secundaria me quedaba pegado. Y cuando salía, aún así era un poco molesto porque aún así yo pasaba por lugares donde había un montón de personas, hombres, tomando o cualquier tipo de lugar donde tenía que pasar obligatoriamente para llegar a mi destino rápidamente. Los hombres me silbaban, me llamaban, me decían cosas como que, bonita, ¿dónde te vas? Oye, te acompaño, oye, vamos a tal lugar. Y la verdad, a esa edad era bastante incómodo para mí, por el mismo hecho de que también a la raíz de esos sucesos dejé salir totalmente de mi casa, me aislé en mi casa. Yo decía, pues es todo por culpa del tipo de cuerpo que tengo, dejé de comer, quise bajar más de peso, pero aún así, por la genética que tengo, no se puede. Y lo que hacía cuando tenía que salir simplemente era ropa holgada, ropa súper, súper, súper holgada. Y la verdad también fue una caída, pues como chica, pues algunas quieren usar falda, short, quieren estar como las amigas, así igualmente quieren salir, pero no me sentía muy cómoda o simplemente no me gustaba por el mismo hecho de que si salgo con short, si salgo con falda, si salgo con vestido, las cosas que pueden pasar son que me estén silbando, me estén mandando piropos que son muy vulgares, que me estén molestando, que me estén jodiendo, hasta el punto también de que me llegaron a perseguir por yo una vez estar saliendo en short. Y bueno, en mis actividades me frustró bastante o cambió bastante mis cosas porque antes yo podía ir con mis amigas sola a la playa de Costa Verde, nos quedábamos de la mañana hasta la tarde nadando, jugando voleibol, pero desde que pasó esos sucesos, cada vez que he ido a la playa siempre he ido con un familiar que me ha estado cuidando o simplemente amigas también se sentían un poco incómodas con eso, porque antes solo éramos cuatro y de repente venía alguien más, o sea, una de mis tías, un familiar, alguien que ellos mandaban y que me estuviera cuidando, que estuviera siempre detrás de mí, para que no me pasara nada. Y sí entiendo que haya sido algo por mi propio cuidado, por mi propio bienestar, pero también me afectaba mucho con la manera en como yo antes vivía, ir a nadar a la playa o ir a la piscina con mis amigas a solas. También en el mismo caso del tenis, que el uniforme pues es una falda, un top, una casaca y pues desde ese momento igualmente mis padres decían posiblemente la ropa llama la atención, comencé a usar buzos y dejé varios deportes en sí, tanto el tenis, el vóley, el básquet y la natación hasta el día de ahora son deportes que escasamente practico y por el mismo caso de que ya no me siento muy bien, no me siento segura saliendo a la calle y más cuando están mirándome gente desconocida en otras cosas.